Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de su programa Criterios para analizar esos temas tan importantes que siguen sucediendo en nuestro país. Y desde luego que en los días anteriores nosotros habíamos estado analizando, pero a través del factor político, lo que estaba sucediendo con las 11 medidas aplicadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero ahora queremos ver si eso es correcto, pero a través del análisis de un economista. Y para ello, pues nosotros tenemos acá en el estudio al licenciado José Luis Magaña, quien es economista y que nos trae a Criterios su respectivo análisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los amigos, amigas que nos están viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos entrando en materia para analizar de primera mano, ¿es bueno, ha sido correcto o no estas 11 medidas aplicadas por el presidente? Creo que las cosas son un poco más complejas que bueno y malo. Okay. Creo que de las 11 medidas podemos agruparlas como en tres grandes bloques de intenciones. En primer lugar, medidas por el lado de los ingresos del Estado, que tiene que ver con la reducción de impuestos a la gasolina. ¿Sí? Que se ha dicho que se va a suspender la del FEFE, el COTRANS, y aquí hay que ver el balance, ¿no? Porque por un lado eso sin duda tiene un efecto directo en el precio del combustible que los usuarios pagamos, pero por el otro lado significa también una disminución de los ingresos del Estado, particularmente en dos cosas. El FEFE es de donde tradicionalmente se ha venido financiando el subsidio al gas licuado. Significa que disminuir o eliminar temporalmente el FEFE significará que el Estado debe buscar otras fuentes de financiamiento para hacer la compensación del subsidio al gas. ¿Pero de dónde la saca? Pues eso es lo que tiene que ver el Estado. Pues, sí. Al realizar este tipo de medidas, pues lo que tiene que hacer es un balance en términos del Ministerio de Hacienda, decir, bueno, vamos a renunciar a estos ingresos, pero los podemos compensar de este otro lado, que hasta el momento, por lo menos de manera pública, no sabemos. Sí. Entonces eso es algo que todavía queda en duda de parte de las medidas que se toman del gobierno, igual con el COTRANS, que se ha venido dando con el subsidio al transporte y que de nueva cuenta habrá que ver cuál es la fuente de financiamiento alterna que plantearía el gobierno, porque tampoco puede dejar de pagar el subsidio al gas, ¿no? Sí, claro. Ese es como el primer bloque. El segundo bloque de medidas anunciadas tiene que ver con elementos que ya el Estado debería de estar realizando de manera regular, ¿no? Por lo que hablaban de generar mayores inspecciones, mayores controles, tanto a mayoristas, a comerciantes, a vendedores, ¿no? Para que los productos estén vendiéndose a los precios que deben de venderse, que no exista especulación, que exista... Entonces, esos son controles que en condiciones normales debería de estar haciendo el Estado, ¿verdad? No es algo que de manera extraordinaria se esté anunciando. Entonces, y que tampoco tiene un efecto tan automático en los precios, ¿sí? O sea, el hecho de que lleguen reguladores, inspectores a determinados comercios no es algo que automáticamente se traslade a los precios. Y un tercer bloque de medidas que tiene que ver con todo el tema arancelario, ¿verdad? Y aquí hay que ponerle dos asteriscos, ¿verdad?, para ver esas medidas. En primer lugar, hace algunos meses justamente estábamos en este programa hablando de la inflación, ¿verdad?, de las razones de la inflación. Y hablábamos que mucho tiene que ver con lo que está pasando en los mercados externos, ¿verdad?, las materias primas, el incremento del petróleo y todo lo que pasa en el mercado exterior.
Entonces, en ese mismo programa decíamos que como una de las propuestas debería de ser fortalecer el mercado interno, el mercado local, para bajar la dependencia al mercado exterior, porque el problema está en el mercado exterior. La disminución de aranceles, lo que significa al final de cuentas es ver más al mercado exterior todavía, porque lo que estás diciendo es voy a liberalizar y voy a facilitar las condiciones para la importación de bienes. Es decir, te vas al mercado exterior más que al fortalecimiento del mercado local cuando el problema viene del mercado exterior. Entonces, sí, claro, ahí hay que también verle ese primer asterisco. Y un segundo asterisco que hay que ver en el tema arancelario es la parte de que durante años se han venido firmando ya tratados comerciales con Estados Unidos, con Centroamérica, con la Unión Europea, donde ya había acordado un calendario de grabación de algunos productos, y que una lucha muy importante de productores locales había venido siendo que no se hiciera de manera tan acelerada la desgravación. ¿Por qué? Porque pones en condiciones desfavorables al productor local cuando facilitas las condiciones de la importación. Porque hay países que subsidian a la agricultura, hay países que subsidian a sus productores, y esos productores vienen a competir al mercado local sin ningún tipo de regulación o sin ningún tipo de barreras. Y entonces ponen en una competencia desventajosa al productor local. Entonces puede en algún momento esa medicina ser un poco más peligrosa que la enfermedad en el mediano o largo plazo. Ok, cuando nosotros estamos hablando de gasto público, hablamos de que podría parecer obvia la respuesta, pero igual, ¿aumenta o disminuye con todas estas medidas? En el marco de las medidas, es que no hay medidas de gasto público en estas 11 medidas. A ver, lo que se disminuye son los ingresos del Estado, sí, en la parte de los impuestos que deja de percibir. Pero no hay medidas de gasto, ni de recortes ni de aumentos de gasto público. O sea, no es que el Estado se va a apretar el cinturón, como se dice, porque no hay medidas de recortes de gasto, ni tampoco hay medidas de aumento del gasto, por lo menos en estas 11 medidas. Y esa pregunta es bien importante que has hecho, porque hay varios estudios que demuestran que si lo que se quiere es enfocar en las condiciones de vida de los sectores con menores ingresos o con mayores condiciones de vulnerabilidad, es importante el componente del gasto público, particularmente el gasto público dirigido a protección social, a todos estos sistemas de pensiones no contributivas, como la pensión básica universal, sí, claro, o sistemas de transferencias monetarias condicionadas a familias de bajos ingresos, o sistemas de subsidios. Entonces, el fortalecimiento del gasto público en estas áreas tiene mayor impacto que la disminución de los ingresos del Estado a través de la exención de impuestos. Hay varios estudios que han demostrado eso. Sí. Ok, y en cuanto a la balanza comercial, en cuanto a la diferencia de las exportaciones con las importaciones, ¿cómo se ve El Salvador con estas medidas? Creo que al principio se mencionaba que al menos los productores se iban a ver afectados, ¿no? Quienes exportaban. A ver, la balanza comercial básicamente es el resultado entre lo que le vendemos al resto del mundo y lo que le compramos al resto del mundo. Tradicionalmente El Salvador ha sido un país deficitario en la balanza comercial, es decir, que compra más de lo que le vende al resto del mundo, importa más de lo que exporta. Este tipo de medidas de facilitación a las importaciones, al final de cuentas, inunda el mercado interno de productos importados más de lo que ya está. Y sí que pone en situación desventajosa a productores locales, particularmente en algunos productos como el maíz. Sí, no, claro. Porque hay otros productos como el trigo, por ejemplo, que no producimos, y entonces este tipo de medidas sí que tienen resultados ventajosos. Pero cuando estamos hablando de cosas, de productos que sí hay matriz productiva local, entonces ahí sí se pone en una condición desventajosa. Y si vamos a ver la tabla
de la ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa, sí que vemos que muchos de los productos que están incluidos ponen en situación desventajosa a productores locales, ¿no? Y ahí es donde se juega en una línea bastante delgada, ¿no? Ok, vamos a analizar algunas de las 11 medidas aplicadas por el presidente, pero eso luego de nuestra primera pausa comercial. No nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. ¿Qué tan viable es esa propuesta de intentar quitar el IVA o siquiera reducirlo o suspenderlo por al menos algunos meses? Bueno, eso hay que seguir analizándolo aquí en Criterios. Licenciado Magaña. A ver, creo que la propuesta del IVA, de nuevo, lo que mencionaba un poco en el bloque anterior, es más efectivo o tiene mayor impacto las medidas del lado del gasto. Es decir, las decisiones que toma el sector público con los impuestos que recauda y los utiliza en los sectores de mayores condiciones de vulnerabilidad. Eso, si tomamos eso como premisa, como lo demuestran ya varios estudios, eso significa que el Estado debe de tener ingresos para financiar ese gasto público. De momento ni siquiera tenemos medidas de gasto público en ese sentido todavía, en estos anuncios. Pero, manteniendo esa línea, la propuesta del IVA, de nuevo hay que analizarla con cuidado, en el sentido de que, a ver, es importante que existan ciertos productos que estén fuera de la gravación de estos impuestos, particularmente artículos de primera necesidad, artículos de alimentación, porque eso le permite acceder a la población, disminuir costos. Pero eso tiene otra contraparte, que el Estado recauda menos ingresos. Actualmente el IVA es el impuesto de mayor recaudación que tiene el Estado. Sí. Entonces, disminuir esa parte de impuestos, otra vez, significa disminuir la recaudación del Estado. ¿Representaría un riesgo? ¿Cuál puede ser la alternativa? Bueno, pues si quitamos impuestos en este sector, impuestos del IVA a bienes de primera necesidad, a bienes de consumo, pues ¿de dónde se va a obtener esa fracción de ingresos que se dejan de percibir? Y ahí puede entrar otra propuesta, que creo que es poco más viable que la sola eliminación, que es más bien la de IVA diferenciados. ¿Eso alguna vez aplicado? Aquí en el país no, pero dentro de las estructuras tributarias del mundo existen. Es decir, IVAs más bajos para este tipo de productos con tasas impositivas mayores para productos de lujo, para productos suntuarios, ¿no? Y entonces eso te podría permitir crear ese balance, ¿no? Que te permitiría quitar esa gravación a bienes de consumo de primera necesidad, y los impuestos que dejarías de percibir se podrían compensar con estos, o una mayor tasa a bienes de lujo, a bienes suntuarios, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también la necesidad de reestructurar el sistema impositivo. Eso creo que es algo sumamente importante. O sea, más allá de medidas puntuales que
quitar esto, disminuir aquello, bajar aquí. Es más bien pensar diferente toda la estructura de impuestos del país. Actualmente está cargada en impuestos al consumo, como el IVA. Pero es importante ir transformando la estructura de impuestos no a las personas, no a los hogares, no al consumo, sino más bien a las ganancias de capital. Cómo se pueden ir poniendo estructuras de impuestos hacia el patrimonio, hacia las grandes ganancias de capital, hacia las grandes rentas, hacia las grandes propiedades, ¿no? Porque ahí es donde el Estado juega un papel redistribuidor en la economía. Es decir, cómo el papel del Estado, a través de los impuestos, podría tomar o recaudar más de quienes más tienen para, con programas de gasto público, dedicarlo a quienes menos tienen. Y poder ir cerrando determinadas brechas de desigualdad que van más allá de lo coyuntural, que van más allá de que si los precios suben o que si estamos en medio de una ola expansionista en Rusia. Hay que verlo de manera más estructural, cómo el Estado estamos planteándolo o debería de estarse planteando desde este papel redistribuidor de la economía para el cierre de brechas de desigualdad. Creo que eso es mucho más importante que hablar de medidas puntuales de quitar esto por aquí, esto otro por allá, sino más bien la concepción misma del papel del Estado en la economía. Creo que es importante reformularse. A ver, y con eso que está sucediendo, en alguna medida, ¿se puede frenar siquiera levemente la inflación? A ver, es que la inflación no la puede frenar el gobierno. Particularmente este tipo de inflación no la puede frenar el gobierno. Externos, porque proviene de factores externos. Entonces, lo que ha hecho ahorita es hacer una gradita, pero la tendencia sigue. Por lo menos las proyecciones son que el primer semestre del año las condiciones para la inflación en el sector externo, el mercado externo, siguen, se mantienen. Tanto para la energía como para los productos básicos. Y bueno, esas son proyecciones que estaban incluso antes de este conflicto con Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, que se puede ver que... Esto ya iba en picada, ¿no? Sí, entonces ya estamos en una tendencia un poco acelerada, ¿no? de esto. Creo que tienen más peso las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en Estados Unidos que las medidas económicas que esté tomando el gobierno actualmente, porque pues sí, tienen efectos en esa inyección de liquidez a la economía global de dólares. En cambio, el gobierno local no puede tomar ese tipo de decisiones, sino lo que decimos, con este tipo de medidas lo que hace es una gradita hacia abajo, pero la tendencia igual se mantiene. Ahora bien, ¿qué medidas se tendrán que tomar en futuro tomando en cuenta dos cosas? Primero, que las naciones del mundo siguen recibiendo el impacto que generó o que sigue generando en alguna medida la pandemia, sobre todo al principio, ¿no? Uno. Y dos, lo que sigue generando el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, tomando en cuenta esto, se entiende que los precios van a seguir al alza y nuevamente vamos a estar como si no hubiera habido una reducción a diferentes productos, ¿no? Como si no hubieran habido medidas. Entonces, ¿qué otras medidas se pueden tomar ante una posible o una nueva alza de todo? A ver, creo que aquí vamos un poco a lo que planteaba anteriormente, que no solo se trata de ver medidas puntuales, cambiar esto, quitar esto, eliminar esto, bajar esto, sino más bien replantearse la función del Estado, replantearse la estructura impositiva, o sea, cómo recauda impuestos el Estado. Aquí hay que, ya decíamos, cambiar el chip y empezar a cobrar impuestos a las grandes ganancias de capital, a las grandes propiedades, al consumo de lujo, a los incentivos fiscales, que no son incentivos fiscales en su mayoría, más bien son privilegios fiscales, ¿no? Porque no es que estén realmente impulsando a quien lo necesitan, sino que están siendo exoneraciones de impuestos sin mayores regulaciones. Entonces,
ese tipo de medidas te permitiría al Estado financiarse de mejor manera, ¿verdad?, para que no le pese ese financiamiento a la población en general, ¿verdad?, y que a partir de esa mayor financiación que puede obtener el Estado, crear programas de gasto en dos grandes sentidos. En primer lugar, protección social, es decir, otra vez, todos estos programas de pensiones no contributivas, de transferencias monetarias, de subsidios, de proyectos comunitarios, o sea, que el Estado se volque en esa línea, y por el otro lado, en el apoyo a sectores de la economía local, ¿sí? Porque de nuevo, todas estas tendencias vienen del mercado externo y nos pegan fuerte, porque somos una economía pequeña y abierta totalmente. Por lo tanto, todos los efectos del mercado externo nos dan directamente. Pero en la medida que se puede ir consolidando, construyendo, fortaleciendo una matriz productiva local con encadenamientos locales, pues entonces en esa medida se puede ir disminuyendo esa dependencia al sector externo y por lo tanto ir disminuyendo ese choque directo que proviene de todas estas medidas. Entonces, aquí hay una cosa bien importante, que en esto de economía es como bajar de peso. No hay fórmulas mágicas, no hay una pastilla mágica para decir, hace esto y el día siguiente vas a bajar de peso, toma esta medida y al día siguiente vas a bajar los precios. Eso no funciona, ¿sí? Cualquiera que diga que tiene la fórmula mágica para bajar de peso te está mintiendo, igual en economía. Lo que hay que ir pensando son esas estrategias de mediano y largo plazo, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer bien, y en este caso fortalecer la economía local, los encadenamientos internos, fortalecer la capacidad financiera del Estado a partir no de los hogares, sino de las grandes ganancias de capital, y ahí es donde se puede ir manejando. Sí. Ok, analizamos algunas de las 11 medidas aplicadas y creo que hay una que la semana pasada la estuvimos analizando y genera bastante polémica, pero igual necesitamos esa visión desde la perspectiva ampliamente económica. Digamos, la medida número 9, que menciona que CEL incrementará la producción de energías renovables y se renegociarán los contratos con los distribuidores. Cuando estamos hablando de impulsar las energías renovables, estamos hablando de aumentar, lo que ya decía, de aumentar esa inversión, este gasto público para tratar de reducir brevemente o levemente el impacto de esta crisis. A ver, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de energía geotérmica, energía eléctrica. Hay planta ya instalada mayor a la que se produce. Sí. La planta de Berlín, por ejemplo, tiene una capacidad mucho mayor a la que realmente está produciendo. La planta geotérmica de Berlín, lo mismo en Aguachapán, que están produciendo menos de la capacidad que tienen, ¿verdad? Claro. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque en el sector eléctrico de El Salvador existe importación de energía más barata de otros países que no necesariamente se produce de esa forma, no es energía renovable. Entonces eso hace que la planta de producción no esté utilizándose al máximo. Y además requiere fuertes inversiones para que eso suceda también, ¿verdad? Para poner al máximo de su potencia la generación de energía eléctrica, sobre todo en la energía geotérmica. Sí, claro. Ahora, ¿de dónde va a salir esa inversión? Pues habrá que ver, pues, ¿verdad? Porque yo no te puedo decir que voy a correr lo más rápido del mundo, pero si no te digo cuál va a ser mi plan de entreno para correr así, ¿verdad? No sé cómo. Sí, claro. O sea, yo te puedo decir que le voy a ganar a Usain Bolt corriendo, pero si no te digo cómo voy a entrenar, cuál va a ser mi fórmula de entreno, pues realmente no te puedo decir si es cierto que le voy a ganar a Usain Bolt o no. Claro. Ok, vamos a seguir analizando todas estas medidas, pero no sin antes irnos a una nueva pausa comercial. Así que no nos cambien, que ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y entonces, ¿qué también le hace a la economía familiar de las y los salvadoreños el hecho de que algunos productos no tengan, o ya no tengan, al menos por algunos meses, aranceles? Licenciado, bueno. Dos elementos ahí. Siempre explico así, Sí, le doy tres cosas. Cuando hablamos de los aranceles a la importación, hay que tener en cuenta que El Salvador desde hace rato viene firmando varios tratados comerciales con diferentes países, ¿verdad? Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Chile, República Dominicana, con Europa. Y ya en esos tratados comerciales se establece un calendario de grabaciones. O sea, es decir, esos tratados comerciales son justamente un marco donde los países se comprometen a llevar los aranceles a cero. Entonces, en esa línea ya habían varios productos que de manera bilateral, a través de esos acuerdos, los países ya habían llevado a cero. Entonces, ya habían varios productos que en El Salvador tenían arancel cero de importación, debido a esos tratados de libre comercio. Eso por un lado. Entonces, no todos los productos a los que ahora se les dice que van a tener arancel cero, se les ha reducido, porque hay muchos que ya tenían ese arancel cero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese mecanismo de los aranceles, también hay que tener cuidado porque no es un mecanismo automático en el nivel de precios. Cuando se disminuyen aranceles y se facilita la importación, porque no solo se han disminuido aranceles, si vamos a ver la ley que aprobó la Asamblea Legislativa, además dice de disminuir las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Donde dice que ya el país no va a hacer comprobaciones de esas medidas, sino que bastará con la del país exportador. Si el país exportador dice que esa empresa cumple con los protocolos sanitarios y fitosanitarios, El Salvador dice, bueno, eso está bien, nosotros no lo vamos a comprobar. Entonces ese tipo de medidas lo que hacen es facilitar la importación, disminuir los costos de importación, pero luego de importar todavía hay una serie de actores que participan en una cadenita antes que ese producto llegue al consumidor final, ¿sí? Hay intermediarios, hay mayoristas, hay minoristas, hay comerciantes, que esa disminución en los costos de importación puede que termine diluyéndose en toda esta cadena de actores, ¿no? Entonces también hay que ver que no es un mecanismo automático a los precios, sino que es a la importación, no a los precios finales. Habrá que ver qué tal se da con el tiempo ya en términos de los precios. Antes de hacer una evaluación habrá que ver cómo se mueven los datos, las estadísticas. Y el tercer elemento, que ya lo he repetido varias veces, pero no está de más, es el peligro que pone a la producción local cuando facilitas la importación de maíz, por ejemplo, de hortalizas, que ponen desventaja a los productores locales. Ok, siguiendo con ese tema tan importante, me encantaría saber cómo nos vemos a nivel internacional. ¿Y esto por qué lo digo? Debido a que El Salvador ha sido posicionado en segundo lugar en el ENVI. ¿Qué es el ENVI? Es el indicador de bonos de mercados de emergencia. Estamos en segundo lugar, solo por detrás de Argentina. Entiendo que esto se refiere, en resumen, o en pocas palabras, al riesgo que tenemos de inversión. ¿Qué es el ENVI? A ver, así intentemos explicar sencillito. Okay. El ENVI es un indicador que nos dice
sobre cómo nos perciben desde afuera. A ver, los inversionistas dicen que el producto, el activo financiero más seguro son los bonos de Estados Unidos, porque Estados Unidos al final de cuentas va a pagar su deuda, porque tienen la maquinita de dólares. Entonces, si al gobierno no le alcanza para pagar, imprimen dólares. Entonces, el bono más seguro o el activo financiero más seguro en los mercados financieros es el bono de los Estados Unidos. Sí. Entonces, tomando eso como referencia, que paga un interés, comparan, bueno, ¿cuánto más de lo que me pagaría Estados Unidos estaría dispuesto, ¿verdad? O me tendría que dar un país para que yo esté dispuesto a invertir en ese país, ¿verdad? Entonces, así se mide el ENVI, como cuánta tasa de interés más que la tasa de interés que paga Estados Unidos debería de pagar un país para que los inversionistas lo consideren como un activo de inversión, ¿verdad? Los bonos de un país. Entonces, por eso decimos que mide el riesgo país. Es como estos inversionistas perciben la capacidad de pago de los países. Desde hace ya, desde 2020, el riesgo país de toda la región aumentó debido a la pandemia. Particularmente Centroamérica aumentó fuerte después de la pandemia. Pero ya el resto de los países de la región, a excepción de Nicaragua, llegaron ya al mismo punto previos a la pandemia. Es decir, ya los inversionistas consideran a esos países como ya están en condiciones previas a la pandemia. Sin embargo, en el caso de El Salvador, ese indicador se ha disparado y ha llegado a ser del 16-17%. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas dicen necesitaría tener una tasa de interés mayor a cerca de un 20%, porque sumándole la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, entonces El Salvador me debería de estar pagando alrededor de un 20% de tasa de interés para que yo me arriesgue a prestarle dinero, por las condiciones del país, por las condiciones financieras del país, ¿no? Ahí estamos hablando de indicadores como el manejo de la deuda, indicadores como cómo se ha percibido todo este movimiento, los movimientos políticos de los magistrados de la sala, de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, porque de hecho desde el 1 de mayo hubo un fuerte, luego de la destitución de los magistrados de la sala y del fiscal general, hubo un fuerte incremento del riesgo país. No, ¿por qué? Porque los inversionistas dicen, bueno, a ver, si aquí me están cambiando la regla de un día para otro, pues quizás no vale la pena tanto meter mi dinero ahí. El Estado de Derecho también es importante para los inversionistas, ¿no? Claro, o sea, porque eso les asegura al final de cuentas su rentabilidad. Sí. Ok, ahora bien, ¿qué hacer para que el Estado salvadoreño pueda aparecer con menor riesgo de inversión a nivel internacional? Aquí hay que hacer una advertencia cuando hablamos de riesgo país, porque estamos hablando de cómo nos perciben los inversionistas. Y los inversionistas no necesariamente están preocupados por el desarrollo de la gente. Sí, están preocupados por su rentabilidad de los bonos que van a comprar. Entonces, a los inversionistas, o para el ENVI, para disminuir el ENVI, pues lo que basta es demostrar que el Estado tiene capacidad de pago, que es buen pagador. En la medida que el Estado es un buen pagador, pues entonces la tasa de interés o la percepción de riesgo de los inversionistas puede ir disminuyendo, porque aquí no estamos hablando de inversionistas que vienen a colocar plantas de producción o inversionistas que vienen a colocar empresas y tal, sino inversionistas que simplemente compran bonos del país. Entonces, mientras el Estado demuestre que es un buen pagador, pues entonces esa percepción de riesgo puede ir disminuyendo. A ver, pero que eso no quiere decir necesariamente, ¿verdad?, que el Estado está ocupando esos recursos de manera eficiente o de manera para el desarrollo de la población. O sea, eso solo para aclarar, porque eso puede crear un sesgo después, porque de repente nuestra posición en el ENVI puede mejorar y alguien puede decir por ahí, no, miren, cómo estamos mejorando, pero
como lo estamos diciendo ahorita, eso no quiere decir que nosotros vayamos a estar mejor porque hayamos mejorado nuestra posición en ese aspecto, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que también hay que tener mucho cuidado cuando hablamos con el ENVI, ¿verdad? Que el ENVI se vaya hasta arriba no necesariamente es porque se estén haciendo las cosas mal, pero tampoco es porque las cosas se estén haciendo bien, ¿no? Es la visión de estos inversionistas, ¿no? Entonces esa es la lectura que hay que darle al ENVI en ese sentido. Y en la medida eso, que el gobierno demuestra que es buen pagador con los inversionistas, pues esa percepción de riesgo va bajando. Ojo, pero aquí el gobierno no ha dejado de pagar su deuda. Lo que sí ha hecho ha incumplido sus obligaciones con la ciudadanía. Ahí tenemos el caso de la pensión básica universal que se ha dejado de pagar. Hoy ya serían 9 meses de retraso que no se paga esa pensión a adultos mayores. Se ha dejado de pagar sus obligaciones que se tenían con el FODES, que hasta se hizo esta reforma, ¿no?, para reducir el FODES, porque previamente ya se había cometido un impago del FODES. Entonces el Estado no ha caído en impago con inversionistas, con estos tenedores de deuda, pero se ha caído en impago con la ciudadanía. Sí. Y eso creo que también hay que ponerlo en balance. Ok, perfecto. Entonces, ya yéndonos más al plano internacional, más aún, ¿cómo nos va a seguir afectando esta crisis por lo que está sucediendo del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿De qué manera? Bueno, ahí hay varias facetas que se cruzan, ¿no? Hay varias aristas que se cruzan, que son importantes analizar. Me tengo que ir a una pausa comercial, pero igual le dejo plantear la duda para que ya tranquilamente en el próximo bloque ya lo sigamos ampliando. Así que no nos cambie, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya en el bloque anterior preguntábamos de qué manera el conflicto entre Rusia y Ucrania va a seguir afectando al mundo y específicamente cómo nos va a seguir afectando a nosotros los salvadoreños. Licenciado Magaña. A ver, decíamos que lo que está pasando allá no solo tiene implicaciones económicas, también políticas, incluso humanas. Cualquier guerra, al final de cuentas, representa vidas humanas. Y creo que eso, más allá de posiciones políticas de quien sea, es importante reconocer que una guerra representa pérdida de vidas humanas, representa dolores para familias, representa rupturas y muchas historias dolorosas, y que los militares en las calles nunca han sido buena noticia para la población, ni en Ucrania, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en El Salvador. Sí. Creo que eso es un primer elemento. Ahora, ahí lo que estamos viendo un poco en Ucrania, creo que es un conflicto que traspasa lo económico y lo político, ¿no? En Ucrania es un sector clave, o es un territorio clave, porque Europa consume mucho gas natural de Rusia. Y el canal de donde pasa ese gas natural, las tuberías donde pasa ese gas, están justamente en el territorio de Ucrania. Entonces, quien controla Ucrania, el territorio ucraniano, controla ese paso de gas entre Rusia y Europa, ¿no? Y esto es un elemento clave, ¿no? Porque hay países en la Unión Europea cuyo consumo de gas, el 60%,
proviene de Rusia, de la producción rusa. Estamos hablando de millones de dólares que pasan a través de esas tuberías en gas. Sí, claro. Entonces hay un gran conflicto ahí. Pero además representa un conflicto más político en el sentido de la alineación que está dándose Rusia con la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Que ahí ya habían ciertos acuerdos políticos que se están rompiendo, donde la OTAN y Estados Unidos habían acordado no extenderse más al este, vea, cuando sí lo han venido haciendo, y Rusia había dicho que ya no iba a financiar a Donbass, y sí se estaba haciendo. Sí, entonces hay toda una serie de conflictos ahí. ¿Qué podemos desde aquí, desde El Salvador, sentir esos efectos? Bueno, en primer lugar, en la energía. Porque sí, estamos hablando que Europa consumía esa energía de Rusia, y ahora con todos los bloqueos que se están imponiendo de parte de la OTAN a Rusia en términos comerciales, Europa va a buscar otra fuente de alternativas de energía, ¿no? de gas, de petróleo, y eso va a significar una presión para la demanda mundial de energía, de gas, de petróleo y tal, lo que va a seguir dando presiones al alza del precio del barril, ¿no? De petróleo particularmente. Porque, pues sí, si se cierra las fuentes de consumo de Europa a Rusia, pues tienen que buscar salir a otros lados. Y en El Salvador, por ejemplo, nuestros precios de referencia provienen de Texas, del WTI, el petróleo WTI, que es un precio de referencia del petróleo de Texas, que posiblemente Europa pueda estar viendo también posibilidades de cómo conseguir petróleo por ahí, lo que hace que el resto de toda la demanda internacional de petróleo aumente el precio. Y eso otra vez, vea, a esta cadenita que venimos viendo. Y otro punto importante es que Ucrania es una fuerte productora de trigo. Casi el 6% de la producción mundial de trigo proviene de Ucrania. 6% se escucha poquito, pero si lo distribuimos en un montón de países y hacemos el mapa, la proporción de Ucrania es bastante grande, sí, claro, de la proporción de producción de trigo mundial. Y pues sí, si entran en este periodo de conflicto Ucrania, pues las capacidades de producción se van a ver disminuidas, y por lo tanto el precio del trigo también puede comenzar a subir. Ya hemos visto presiones del precio del trigo, algunos panaderos cómo se venían quejando de los precios, entonces por ahí también algunos de los mecanismos de transmisión. Ok, hay que seguir ampliando más sobre este tema, pero no sin antes irnos a otra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, ¿de qué manera nos va a seguir impactando este conflicto entre Rusia y Ucrania? Licenciado Magaña. Bueno, ya decíamos, ¿no? El tema de los precios, sí, se sigue manteniendo o sea, si ya había una proyección de que la tendencia de los precios se mantenía, el conflicto al final de cuentas lo que hace es aumentar esa presión en el sector externo. Sí. Ahí estamos viendo que nos estamos abriendo más al sector externo, entonces por ahí van más rápido los mecanismos de transmisión. Yo creo que para ir terminando, sí creo que es importante reiterar lo que dije antes, que no existen fórmulas mágicas. No hay una medida que te diga, si aplicas esto, tenés el desarrollo. No existen. No existe, no es
ni una medida de impuestos, no es ni una medida de gasto, ni una medida del Bitcoin, no existen fórmulas mágicas. Todo es cuestión de largo plazo, de mediano a largo plazo, planificación de largo plazo. Y que si queremos que llegue realmente a los hogares, a la ciudadanía, que los beneficios del crecimiento de verdad lleguen a la gente, a las comunidades, pues es necesario que existan espacios de participación de las comunidades en cada uno de los espacios de toma de decisión que se pueden tener. Porque en esa medida es que los excedentes o toda la producción se puede de verdad ir canalizando hacia las comunidades. Ok, qué interesante ha estado toda esta temática y qué interesante conocer los análisis precisamente de un economista como usted. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así que ha sido un verdadero placer y esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos, amigas que nos estuvieron viendo. A ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado y como siempre, jamás lo olviden. El criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.